Shema Un poquito, digamos. Pequeña la botellita de agua que hago tomando. Bendito sea el Rey de Reyes. Mil disculpas, se nos cortó la energía, pero ya estamos activos. La vida del rey David es la historia de un hombre que estaba relacionado con la fiesta de Shavuot y el reino y la santa unción. A mí me impresionó cuando la tumba del rey David es mencionada en el día de Pentecostés. Cuando Pedro empieza a hablar, dice: la tumba del rey David está entre nosotros hasta el día de hoy. Y él estaba hablando desde el monte de Sión. David, el Salmo 89 habla de él y dice: hallé a David mi siervo y lo ungí con aceite santo, o la santa unción. Dice que cuando Samuel echó aceite sobre él, el Señor le dijo: él es, levántate y úngelo. Cuando tomó el cuerno de carnero con el aceite y echó sobre él, en ese momento el Espíritu del Señor vino sobre el rey David. Era un joven. Lo consagraron para ser rey. Y desde ese día empezó a manifestarse el Señor. Y en el libro de Hechos 2 dice que él era profeta.
Y empezó a cantar, empezó a ministrar y empezó a tomar entendimiento del orden de Melquisedec. En David se estaba ministrando ya el nuevo sacerdocio, porque él era de la tribu de Judá. No de Leví era el orden de Aarón. Para vosotros es la promesa, dijo Pedro, y para vuestros hijos, la promesa del Espíritu Santo. No estamos hablando de erizaditas nada más, estamos hablando del poder de Dios sobre una vida. Esto solo lo pueden entender aquellos que están en el Señor y lo han experimentado. Luego el segundo libro de Samuel, David termina hablando, dice, estas son las últimas palabras del dulce cantor de Israel, del ungido, del Mashiach. Como la palabra Mesías es untado con aceite, es una palabra muy importantísima. Cuando Yeshua hablaba con la samaritana, ella le dice, sé que ha de venir el Mashiach, llamado el Cristo. O sea, el Cristo era un concepto griego que se le daba a semidioses, pero el término hebraico es Mashiach. Algunos se llaman cristianos y otros mesiánicos, pero no estamos hablando de eso acá, no estamos hablando de eso. Estamos hablando del tema central de la Escritura, es la revelación del Padre, que el Hijo le iba a venir a dar a conocer. No perdamos la visión en el mensaje, porque si se predica una buena noticia, pero el tema central no es Yeshua o el Mashiach, ese mensaje es vano. Una de las naturalezas de las sectas es que se centran en un tema o en algunos temas aislados. Unos quieren hablar solo de hablar en lenguas, pentecostales, otros de dinero, los que ministran prosperidad, otros de paternidad, otros solo pasan enseñando todo el año de que el apostolado existe, otros de intercesión y otros solo cantando, y otros preocupados por su programa. Pero la esencia es el Mesías, el ungido. A Gedeón la unción vino sobre él. A Jefté dice que el Espíritu vino sobre él. Sobre Sansón. También el Espíritu vino sobre Saúl. También el Espíritu Santo moraba y movía. Algunos pseudoteólogos decían antes que los profetas del tiempo antiguo no vivía el Espíritu en ellos, porque venía de tiempo en tiempo. Entonces confunden que el Señor viviera en ellos, lo confunden con los dones. Cuando dice el Espíritu vino sobre mí era para que profetizaran, y en Pedro dice lo contrario. La gente ha dicho muchas cosas por no leer bien. Por no leer bien. Ayer hablábamos de que no fueron 120 bautizados, que cuando estaban reunidos 120 no era el día de Pentecostés. Y hablamos de vestirse, ser investidos y revestidos del poder del Espíritu.
y es menester saber decir bien las cosas. En Hebreos dice, puesto los ojos en Yeshua. También dice en el capítulo 2, en el 13 dice, en el capítulo 3 dice, considerad aquel, al gran apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. En el capítulo 1 de Hebreos dice que Dios habla por el Hijo. En el capítulo 2 habla de Moisés como siervo y de Yeshua como heredero de la casa. Y continuamente el libro de Hebreos exalta la figura de Yeshua. Dice Pedro que la palabra profética más segura en las Santas Escrituras dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu. Y dice, nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Porque los santos hombres de Dios indagaron y diligentemente inquirieron, indicando el Espíritu Santo qué tiempo y qué persona indicaba el Espíritu del Masías que estaba en ellos, dentro de ellos. O sea, no es verdad que no moraba en ellos. Ahora, cuando el Señor promete que el Espíritu vendría, ya ella andaba lleno del Espíritu. Él sopló y dijo, recibid al Espíritu. Como el Padre me envió, así también yo os envío. Así también yo os envío, llenos del Espíritu. En el libro de Lucas da unos toquecitos tremendos acerca de cómo se movió la manifestación del poder del Espíritu en el más grande ungido de la historia, el único, en preeminencia, Yeshua de Nazaret. Cuando la unción de la que estamos hablando hoy es la misma unción o el mismo poder del Espíritu que vivió, habitó y movió a Yeshua. En Lucas 3 dice que cuando Juan andaba bautizando en el Jordán, decía él, viene uno tras mí, él lo bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ese concepto de Espíritu Santo y fuego, de ser sumergido, era un símbolo del templo. Porque el templo había un candelabro llamado la menorá, de oro puro, pero para que ardiera la lámpara, le echaban aceite de olivo. Luego le metían un pábilo y lo sumergían en el aceite. Y luego prendían fuego sobre la cabeza del pábilo. Entonces la lámpara se iluminaba. La Escritura dice que él no vendría a pagar al pábilo que humeare. Está hablando del templo. Por eso que en Apocalipsis 1 aparece ministrando en el templo. Se le echaba aceite de olivas machacadas, de puro. Y el Señor fue a Getsemaní, que quiere decir que Getsemaní en hebraico,
el lagar del aceite o el molino de aceite, donde se trituraban las aceitunas para sacar el aceite para la lámpara. Él ahí llega y empieza a orar, sabiendo que le faltaban horas para morir. El sudor era como grandes gotas de sangre, y empezó a gemir: Padre, pasa de mí esta copa. Y dice que lo que oraba en San Juan 17, y también en Hebreo dice que lloraba con angustia y con miedo aquel que lo podía librar de la muerte: Padre, pasa de mí esta copa. Y luego fue triturado, machacado, le sacaron sangre al ungido, salió sangre y agua, y el Espíritu da testimonio, para que luego que el ungido muriera, porque Daniel dijo: el Mashiach morirá, no por sí, lo iban a matar. Y Isaías 53 dice que el siervo de Adonai pondría su vida por expiación. Por el pecado. Entonces la figura de nuestro Rabí Mashiach, él es el modelo a seguir, no ningún predicador moderno. Cuando te pierdes la visión, cuando dejas de ver al hombre, te quedas viendo al hombre, entonces en ese momento, por un ungido que sea el hombre, fácilmente puedes desviarte. Si él se desvía y se convierte en falso profeta posterior, o en un falso Cristo, entonces los hombres que siguen a los hombres caerán también. Y algunos son autoproclamados, y otros al principio estaban ungidos y en el camino se desviaron. Estoy hablando doctrinalmente, no que sea alguien pecó, porque aquí todos hemos pecado. Esto es más extenso todavía, de desviarse de la doctrina. Esa es apostasía. Dice que cuando Juan bautizaba en Espíritu Santo, él prometió que vendría uno. En el 3:21 de Lucas dice: aconteció que cuando llegó el tiempo en que todo el pueblo era bautizado, también Yeshua fue sumergido. Y mientras oraba, el cielo fue abierto en el Jardín, en el río Jordán. En el río Jordán. Yo fui bautizado ahí hace 27 años o algo así. Para romper todo tradicionalismo religioso del pasado. Cuando Josué, yo lo he dicho esto muchas veces, Jardín quiere decir el que desciende. El que desciende. Y el que descendió era el Hijo. Cuando Josué, los sacerdotes iban con el arca, se partió el Jordán. Cuando Elías golpeó y Eliseo también, se volvieron a partir el Jordán. Pero cuando Yeshua se metió, él era más grande que Elías y más grande que Eliseo y más grande que el arca misma. Ya no se abrió el Jordán, se abrió el cielo. Y el Espíritu Santo, wow, el Ruach HaKodesh, que descendió sobre los apóstoles de Pentecostés, antes había descendido y descendió sobre él. Juan fue el que lo vio en forma corporal, como una iona, como una paloma, como un ave, quiere decir. Esa palabra aparece en Génesis, en el versículo 1, donde dice: y el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Lo mismo aparece en Deuteronomio, como el águila que alborotea a sus polluelos. Lo que dice es que él revoloteaba como un ave. Hebraicamente dice que revoloteaba como un ave, como incubando la creación. En el versículo 1, versículo 2. Luego dice: como el águila revolotea sobre los polluelos. Usa el mismo término en hebraico, que quiere decir como el movimiento de un ave. Ahora viene el Espíritu sobre él. Y luego una voz vino del cielo. Hoy cualquiera le gusta andar hablando de Dios, pero aquí el tema no es que tú hables de Dios, sino que Dios hable de ti. Que el Señor hable de ti. Que Él haya consagrado este cielo, tu llamado. Esto no es para voluntario, esto es elegido. Esto es para discípulos.
Los apóstoles primero fueron discípulos en una universidad del desierto. Anduvieron con el mejor de los maestros, aprendiendo Torá amplificada. Luego les digo, quedaos en Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. Y cuando llegó el día de Pentecostés o de Shavuot, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo. Y todos fueron llenos. Se les aparecieron lenguas como de fuego. Y comenzaron a hablar en otros idiomas. La voz se oyó desde el cielo y dijo: este es José, o tú eres, este es mi hijo amado, es mi Ben David, amado es David, él es mi Ben David, mi amado, y en ti tengo mi complacencia, en el cual tengo mi complacencia. Y al comenzar su ministerio, Yeshua tenía como 30 años. ¿Qué representa el 30? Quiero recordarles que la escritura fue hecha de 22 letras hebraicas. Y las letras son números. Hay una letra que es la más larga de todo el hebreo, que parece un shofar, que se llama Lamed. Y para estudiar se dice Lomed o Lamed, lo mismo de la letra. Su valor numérico es de 30. El maestro había venido a la edad de 30, como un shofar de Elohim. Y eso nos recuerda cuando José comenzó a reinar en Egipto a la edad de 30 años. Y como David empezó su reinado a la edad de 30 años. Juan el Bautista comenzó su llamado a la edad de 30 años. Ezequiel y Jeremías eran sacerdotes. Comenzaron su ministerio de 30 años. Los sacerdotes comenzaron su ministerio de 30 años. Ahora, no solo venía el rey David, también venía el sacerdote. Yeshua es rey sacerdote. En él estaban los 7 espíritus de Dios. El 30 no es a la casualidad que haya aparecido. Fue el inicio del ministerio de José y David para reinar y de los sacerdotes. Una Lamed, el estudio original, la ley por medio de Moisés fue dado, más la gracia y la verdad. El verdadero conocimiento de la Escritura vinieron mediante Yeshua. En el capítulo 4 del libro de Lucas, vuelve a hablar del Espíritu Santo. Primero dice que el Espíritu cayó sobre él, vino sobre él en forma como paloma y el Padre habló. Para iniciar su ministerio, tenía que ser confirmado por el Padre. En el 4.1 dice que el Señor, lleno del Espíritu Santo, ya no solo estaba sobre él, ahora también estaba internamente lleno. Estaba sobre él y dentro de él. Lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu de su plenitud. Y fue lleno y fue llevado por el Espíritu al desierto. Ayunar. La palabra desierto se dice Bemigbar. La raíz de esa palabra es palabra, dabar se dice palabra. Él iba a escuchar la palabra, él era la palabra. Pero también era el ungido del Dios de Jacob. La doble porción del Espíritu. No debemos de perder la visión del modelo. Ejemplos he dejado para que sigáis sus pisadas.
cuando empezó a debatir con el enemigo, a puro escrito está. Entonces dice otra palabra, cuando primero el Espíritu vino sobre él, luego lleno del Espíritu subió, fue al desierto. Luego en el versículo 14 dice, entonces Yeshua volvió, oiga como dice, en el poder, no dice con el poder, dice que venía en el poder, o sea como en una burbuja, él venía dentro. Él venía dentro. Ser sumergido en el Espíritu, ser bautizado en el Espíritu, no es solamente hablar en lengua como algunos creen. La lengua es un don nada más, de los muchos que hay. Pero ese don se manifestó ahí, en los apóstoles. Les voy a poner un ejemplo. Miren esta agua. Que el agua sea caiga sobre mí. Ese vino sobre mí. Luego, lleno de poderes que está lleno el vaso. Pero ser sumergido es esto, ¿verdad? Que lo metan dentro del Espíritu. Dentro del Espíritu. Era un dulcito el que eché. Dentro del Espíritu. Y él dice que vino en el poder del Espíritu. O sea que venía el Espíritu venía y él venía dentro del Espíritu. Tremendo, no es lo mismo, es algo más poderoso aún. Él andaba en el poder del Espíritu. No venía con el poder solamente, andaba dentro del poder. Tremendo. Dentro del poder del Espíritu. Volvió en el poder del Espíritu. Fue a Galilea. Su fama se difundió por toda la tierra de alrededor. Y vuelve, oiga la palabra Lamed. Y enseñaba. O sea que empezó a los 30. Para enseñar el maestro. Y empezó a enseñar en las sinagogas de ellos. Y era glorificado por todos. Está hablando de judíos nada más, no dice que iba a una iglesia, está hablando que ministraba en las sinagogas. Él llegó a Capernaum y ahí estaban las sinagogas cerca. Ahí Jairo era el principal. Todavía existen las ruinas de la sinagoga de Capernaum. Está cerca de Galilea, lo digo porque ustedes ya saben que yo conozco esos lugares, gracias al Señor. Y cuando llegó a Nazaret, es una montañita más arriba, es arriba buscando la montaña. Cuando llegó a Nazaret, siempre en la región de Galilea, donde se había criado, o sea, ahí se había formado, y conforme a su costumbre, entró a la sinagoga en el día del Shabbat, no fue a misa un domingo. Miremos desde el punto de vista histórico, para poderlo comprender más, porque no van a andar predicando a otro Yeshua, usted, a otro Jesús, más griego, más romano que hebraico, y él es celestial, pero para entender al celestial hay que entender al terrenal. Cuando él se resucita dice, tóqueme, yo mismo soy. Cuando vuelve mismo será. Así como José se hará a conocer a sus hermanos. Y así como David matará al gigante, que ya lo hizo. Y en el día del Shabbat entró en la sinagoga y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, varones amados. Quiere decir que lo conocían ahí, le entregaron el Megilot del Naví Isaías. Le dieron el rollo. Y él habiendo abierto el rollo, mire,
ya andaba en el poder del Espíritu, estaba lleno del Espíritu, y el Espíritu había reposado sobre él. Y cuando empieza ahí, le dan el libro, y cuando él abrió el libro del profeta Isaías, se encontró el lugar donde estaba escrito. Abrió el rollo, Megilot. El Ruach de Adonai, el Espíritu del Señor, está sobre mí. ¿Para qué? ¿Para qué? Él venía con un ministerio. Primero era enseñar, luego liberar, luego morir y luego levantarse y establecer, con la misma unción que él había recibido, a un remanente poderoso que invadiera el mundo entero. Él era el río que salió del santuario, el río de fuego que salió del santuario, que se iba a dispersar en toda la tierra. Cuando llegó, dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, me ha untado con aceite, para que anuncie la buena nueva, la buena noticia. Ahora cualquier cosa le llaman evangelio. Y el evangelio es acerca del Hijo nada más, y es el evangelio del reino, y es el evangelio eterno, y es un mensaje alegre, una noticia buena. Una noticia buena, para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, y para proclamar el año agradable del Señor. Hay un grupo de gente que dice que los que dicen proclaman, ato, desato, ordeno. No es bíblico eso. Bueno, así lo dicen. Y otros nos han robado el lenguaje y se ponen a proclamar sin autoridad solo por un lenguaje aprendido. Y dicen, tu palabra tiene poder. No. La palabra de un hombre no tiene poder. El poder para crear es de la boca del Señor. Habló el Señor y fue hecho, dijo y existió. Pero hay hombres en la tierra que Dios habló por ellos. Elohim habiendo hablado en otro tiempo a los padres por los profetas, ¿bien? En el último tiempo nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo, por la palabra, quien habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, se ha sentado a la diestra de la majestad de las alturas, teniendo el resplandor de la gloria, la misma imagen de su sustancia. Fue ungido con óleo de alegría más que tus compañeros. Salmo 45, las bodas del rey. Con óleo de gozo. Venía a proclamar libertad, a ordenar y a proclamar el año agradable del Señor. Después de esto, el libro lo enrolló y se lo dio al ministro. Y se sentó, y los ojos de toda la sinagoga estaban sobre él. Entonces comenzó a decir, hoy se ha cumplido esta escritura. Hoy se ha cumplido esta escritura. Y no le creyeron. Porque solo el Mesías podía cumplir esa escritura. El ungido del Dios de Jacob. Y se fue de ahí. La unción venía sobre él. Era el poder para poder crear, para enseñar en primer lugar, predicar y profetizar. Son tres cosas diferentes. Se predica a los incrédulos, se enseña a los discípulos y se profetiza en el Espíritu, a hombres y a espíritus. Y la profecía puede ser hasta para los montes y para los ríos. No hay limitaciones. Escucha, montes, ¿eh? Escucha tu tierra. Cría hijos y los engrandecí. Escucha. En el libro de Hechos 10 hay una palabra poderosa
Todo es poderoso en la Escritura. Pero en el capítulo 10, versículo 38, cuando está predicando aquí Pedro, él dice así del mensaje, en el 37, vosotros sabéis el mensaje que fue divulgado por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Yeshua de Nazaret. A Yeshua de Nazaret. Y a este como Elohim lo ungió. Mire cómo dice, que Dios ungió a Yeshua con el Espíritu Santo y con poder. Lo ungió con Espíritu Santo y poder. Y este anduvo haciendo bienes, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. El Señor estaba con él, aún para entregarse a la muerte. Dice que lo hizo mediante el Espíritu Eterno, y para resucitar. Dice que el Espíritu lo resucitó entre los muertos. El templo del Dios viviente era él. La casa del Padre era él. Cuando dice en la casa de mi Padre, todos los predicadores, la mayoría dijo que era el cielo. No, en el 14:1 dice en la casa de mi Padre. El Padre no tiene límites. El Eterno vive en todas partes. Yo moro en la altura de la santidad y habito la eternidad. No dice en la eternidad, sino que Él mismo es la casa de la eternidad. El 14:10 de San Juan dice, el Padre mora en mí. Hermano, pero ahí dice que había muchas moradas. Sí, pero no son casas en el cielo, señores. Las moradas son los creyentes. Y todos los creyentes son moradas de Dios en el Espíritu. Y todos son un cuerpo. Voy pues a preparar el lugar, dijo él. Sí, pero él iba para la cruz. En el momento no iba para el cielo. Él está en la cena. Empieza para ir al madero. Allá preparó el lugar para nosotros. Al morir. Volveré otra vez, sí, en la resurrección. Os tomaré a mí mismo, sí, un cuerpo. Si no creéis, muéstrame al Padre y nos basta, le dijo Felipe. Tomás le dice, no sabemos el camino. Y él le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. No dijo nadie va al Padre, dijo nadie viene al Padre. Luego, más adelante, Felipe le dice, muéstrame al Padre y nos basta. Y entonces le responde, tanto tiempo que he estado con vosotros, Felipe, y no me conocéis, no sabéis que yo soy en el Padre, y el Padre en mí. Porque el Padre y yo uno somos. Ejad, uno. Y luego dice, si no creéis que el Padre está en mí, créelo por las obras. Porque las obras no las hago yo, es el Padre que mora en mí. Entonces, ¿quién era la casa del Padre? El Hijo. Y Él es más sublime que los cielos. Libro de Hebreos. El Mashiach es el máximo esplendor de la santa unción. El depósito del Espíritu. Y de la palabra viviente. Y Él es la cabeza del cuerpo. La plenitud de aquel que lo llena todo en todo, la cual es su templo, la cual es su cajal, que es su congregación, traducida posterior por eclesia, la cual es su esposa, la cual es su morada. Fuimos sumergidos en el cuerpo. Sumergidos en el cuerpo, estar adentro del Espíritu. Y si el Hijo mora en vosotros,
Eres acepto en el Padre. Y la misma unción que estaba sobre él va a ir descendiendo hasta el último santo que esté en la tierra, que quizás ni ha nacido aún. Cada generación pensó que era la última generación. Pero hay un pueblo que aún no ha nacido aún. Nosotros somos los intermediarios nada más. Y no podemos movernos de esta tierra hasta que esta nueva generación resurja en la tierra. Es la generación que no verá muerte. En el fin del tiempo, en el día postrero. Eso depende del Señor quienes sean. No es decisión humana. Eso no es de hombre. De ser anédolo de fábulas, de dogmas evangélicos o católicos. Esto sobrepasa los niveles del entendimiento humano. Las cosas del Espíritu no las puede comparar el hombre natural, porque no las ve ni las conoce, porque se han de discernir espiritualmente. Para eso el hombre tiene que tener su espíritu revivido, y también el Espíritu morando dentro de él, para la comprensión de las Escrituras, para la comprensión del entendimiento, del conocimiento de su gracia, del misterio de Dios, de la imagen del Eterno, de la estatura del cuerpo, de la plenitud del Señor sobre el pueblo, por cuanto agradó al Padre que Yeshua habitase, o en el Mesías habitase corporalmente, que es decir, en el cuerpo, toda la plenitud de lo divino, de Elohim dentro de él. ¿Y qué fue lo que pasó entonces en Pentecostés? No eran 120, dice, cuando llegó el día de Shavuot, 2:1 de hecho, ellos iban a recibir la promesa del Espíritu, porque ellos iban para una comisión. El Espíritu no viene para que usted se goce nada más, no, viene para equiparte para el trabajo. Y así como hubo discípulos del Padre, también tienen que haber discípulos hoy enseñados por el Espíritu, oyendo al Espíritu. Cuando alguien no te logra discernir espiritualmente es porque no es del Espíritu. Cuando hay gente que te dice que no eres de Dios porque no llena los requisitos de su denominación, su estilo de ropa o de comida, y te juzga por eso, sencillamente no tienen discernimiento. Es un grupo religioso más. Y todas las sectas en el mundo tienen uniformes. Esto sobrepasa los niveles de cualquier institución religiosa. Algunos hasta están negando las manifestaciones del Espíritu, están negando al Espíritu mismo. Cuando alguien niega los dones, niega al dador. Porque el Hijo es el don, y tras el Hijo nacen los dones. Estaba escuchando predicadores que dicen del Espíritu, que dicen que todos los milagros que se han dado en estos años fue el diablo, que no fue Dios. Es otro reino eso ya. Estoy siendo calmado aún porque son conocidos. Ya empezamos la confrontación porque no podemos decirle amén a todos, Señor. Todo el que niega el escrito está. Y el que sea un versículo que le quite es falso profeta. La escritura no debe ser contradicha. El Señor fue ungido con poder para hacer bienes, para abrir los ojos de los ciegos, dar apertura de la cárcel, proclamar el año agradable. Cuando llegó el día de Pentecostés era el día de la investidura. Quedaos en Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Y vayan por todo el mundo porque yo estaré con ustedes. Vayan hasta los confines de la tierra. Ustedes son testigos de la resurrección.
Y cuando llegó el día de Pentecostés, no había 120 y estaban todos. Los 120 aparecen en el 1.15, de hecho. No confundan los días, por eso tenía que haber estudiado bien Levítico 23, que se contaban desde el día de la resurrección, o la fiesta de la primicia, 7 semanas, 49 días. Para el número 50, celebrar Shavuot, o la fiesta de la semana, o el año de la primicia. Bendito sea el Rey. Cuando vino del cielo, lo que cayó fue un estruendo, un trueno, como cuando se entregó la Torá en Shavuot, en el Sinaí. Había truenos y relámpagos y envolvió el monte en fuego. Ahora le tocaba al monte de Sión, a la ciudad del rey David, donde estaban los huesos de David. Ahí cayó el aceite santo. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba. Y llenó toda la casa. El trueno. Y aparecieron fuegos sobre sus cabezas. Y comenzaron a hablar en otros idiomas, conforme el Espíritu les daba que hablase. Y los otra gente fue conmovida. Y se dio un milagro. Más de 3,000 hombres se bautizaron. Creyeron en el Señor. Antiguamente los apóstoles, el mismo día que la gente creía, se arrepentía, el mismo día lo bautizaban. Porque para un yehudín que creía en el altar, en el templo, no era una broma de convertirse. Ahora hay que rogarlo. A los gentiles se han llenado de gente, pero no hay conversión en la mayoría de veces, sino que repiten una oración autoinventada. A eso le llaman ganar alma. No, señores, es que el Hijo se meta dentro de la persona. Los apóstoles no llevaban a la gente a la iglesia, llevaban a Jesús a la gente. A través de la palabra iba oculta la sangre del perdón, la santa unción y el lavamiento del agua por la palabra, para incluirlos en el cuerpo, para que fueran moradas dentro de la casa del Padre. Ahora bien, en la profecía dice que en el fin de los días va a aparecer un hombre llamado el pseudo Cristo y el anticristo, que es decir, el contra del Mashiach. Pero no solo, oiga, tiene dos características el hijo de perdición: la bestia, el anticristo, con su último reinado sobre la tierra. Antes que venga el Señor, que lo matará con el resplandor de su venida, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Miren lo que dice 2 Tesalonicenses, que con el espíritu de los labios matará al impío. El espíritu de los labios es la séptima manifestación de los 7 espíritus de Dios revelados en Isaías 11, confirmado en Apocalipsis y en Zacarías. Fíjense en esto. Oíste que el anticristo viene. Por eso sabemos, dice 1 de Juan 2:18, por eso sabemos que es el último tiempo. Y luego dice, salieron de nosotros. No está hablando de ninguna iglesia de hoy, sino de la iglesia original de Jerusalén. Ahí lo está hablando Juan. Juan era uno de los apóstoles. Salieron de nosotros como Judas. Judas era el hijo de perdición, era un anticristo. Era apóstol y judío. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Para que sepamos que no todos son de nosotros. Y no está hablando de las denominaciones, está hablando del cuerpo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Hace años se levantaba gente profetizando, y todavía lo hacen. Aquí dice el Señor que te va a dar el espíritu de Elías, te va a dar el espíritu de Juan, te va a dar el espíritu de Jeremías, te va a dar el espíritu que tenía Abraham para prosperar, el espíritu de José. Mire, señores, 1 de Juan 2:20 dice, pero vosotros, oh amados, tenéis la unción del Kadosh,
La unción del santo, la misma unción que estaba en Yeshua, reposó sobre los apóstoles, y la misma sobre los obispos, y la misma sobre los ministros a posterior, hasta el último santo que esté sobre la tierra. Es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Es como el buen aceite que desciende sobre la cabeza y baja hasta la barba de Aarón, y luego baja hasta el borde de la vestidura, hasta que toquen los pies en la tierra. Los santos que vivimos acá, desciende todavía el fuego. Por eso que Pedro, cuando llegó a la fiesta, dijo: esto fue lo dicho por el profeta Joel. En los postreros tiempos, mira, agarra la palabra y la tira para el fin. En los postreros tiempos, dice el Señor, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. No hay diferencia de género. Los jóvenes verán visiones y los ancianos tendrán sueños. Ciertamente sobre mis siervos y mis siervas derramaré mi espíritu, mi Ruach HaKodesh, en aquellos días, dice el Señor, y profetizarán. Un ejército de profetas resurgirá en la tierra y profetizarán antes que venga el día temible del Señor. Señores, el día temible del Señor es el fin. Y antes de eso estará derramando la gloria sobre la tierra, y entre más vaya creciendo el tiempo, no solo vendrá pecado, no solo habrán señales. La mayor señal será la gloria postrera, la manifestación sextuple del Espíritu del Señor, comparado con fiesta. Se derramará la gloria, porque está escrito. ¿De dónde saco yo eso? Daré señales en el sol, en la luna, dijo Joel. Pero antes de eso Joel dijo: he aquí que un ejército se levanta, cada uno irá por su carrera, ninguno chocará a su hermano, nadie les podrá hacer daño. Poderoso es ese ejército, y más grande es el que da la orden. Que se levante un ejército de ministros del Espíritu, no religiosos, no compitiendo entre ellos, no dividiéndose, no estableciendo sectas. Si yo estoy ministrando esta palabra, le aseguro que hubieran 500,000 que no van a recibir la palabra, y aunque sea del Espíritu, porque van a estar preguntando: ¿y de qué cobertura es él? ¿Y cuál es su denominación? ¿O de qué secta es? ¿Quién es su padre espiritual? ¿Quién es su papa? A nadie llaméis padre en la tierra. No es que neguemos la paternidad, pero la usurpación extremada de ese tema caerá en herejía. Ya cayó en el segundo siglo, cuando los predicadores obispos se empezaron a autollamarse padres de la iglesia, y nació el catolicismo romano. Amados, a nadie llaméis rabí en la tierra, uno es vuestro rabí, y es el Mashiach, el ungido. Estamos hablando del mayor nivel de unción. Vosotros tenéis la unción del santo, con la capacidad que tenía el Hijo de todos los dones. Él era ungido como Melech, como rey que hasta el día de hoy todavía no ha terminado. Cuando regrese, reinará sobre la tierra. También no ha terminado su unción sobre Cohen, sobre el Cohen Gadol, el sumo sacerdote del orden de Melquisedec, el gran apóstol de nuestra profesión, el que establece fundamento y amplifica la doctrina para que la iglesia no sea movible. El profeta prometido por Moisés. Profeta os levantaré, dijo el Señor, que Dios lo prometió. Quien no oyera a tal profeta es el que trajo el mensaje del evangelio, como el evangelista. Era el gran maestro y también el buen Roy, el buen pastor, el gran pastor y el príncipe de los pastores. En él reposaban los 7 espíritus del Señor. Él era la plenitud de la máxima experiencia. Después de ese modelo, el cuerpo, que es su esposa, que es su pueblo escogido, también es real y sacerdocio, y sobre esos ministerios pone su mano. Isaías 11. Baruatá.
Zacarías profetizó: sobre esta roca habrán 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus enviados a toda la tierra. ¿Cuánto saben de lo que están ahí? ¿Cuál es la manifestación gloriosa de la sextuple manifestación del Espíritu? Me voy a atrever a decir esto, que lo que recibieron los apóstoles fue una llenura total. Sin embargo, en el fin de los días será 7 veces más. Sheba, un retoño brotará del tronco de Isaí, un vástago le retoñará de su fruto, dará de sus raíces dará un fruto. De la casa de David, sobre él reposará el Espíritu del Señor. Y luego le empieza a desglosar: espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y del temor del Señor. No juzgará en la carne. Y luego dice: con el espíritu de sus labios matará al impío. La séptima manifestación. Sobre él reposaba el Espíritu del Señor en estas manifestaciones: espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de ciencia y espíritu de temor del Señor, y espíritu en sus labios. Por eso fue ungido con poder y con sabiduría. Cuando hablaba nadie le soportaba. Tenía palabra de ciencia. Sabía lo que los hombres pensaban. Miraba el mundo espiritual y el mundo natural igual, como ver cualquier cosa. Él es la máxima expresión del hombre espiritual, más allá del intelecto. Pablo dice: oro por ustedes para que sean llenos de espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él. Parte de estos espíritus. Y el final es el espíritu de los labios. Y qué tremendo. Segunda de Tesalonicenses, Pablo dice, versículo 2:1, acerca de la venida del Señor y de nuestra reunión con él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni se turben o se conturben, en el sentido que el día del Señor está cerca, porque él vendrá el día que tiene que venir. El día del Señor está cerca. Ni os conturbéis ni por espíritu, profecías, ni por palabra, enseñanzas, ni por carta, libros, en el sentido que el día del Señor está cerca, porque el Señor no vendrá, no dijo que ya venía, no vendrá, hasta que venga la apostasía primero, y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone contra todo lo que es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad. Solo hay quien al presente lo detiene, hasta que él sea quitado de en medio, o darle permiso. A su tiempo se manifestará el impío. De ahí tradujeron que era el Espíritu Santo que iba a ser quitado. El Espíritu Santo es Dios mismo, señores. ¿A dónde miré tu espíritu? ¿A dónde miré tu presencia? Si me voy al cielo, ahí estás tú. Algunos profetizaron que en la gran tribulación vendrán los 2 olivos, pero también profetizaron que el Espíritu Santo iba a ser quitado en ese tiempo. Ajá, ¿y quién iba a ungir a los 2 olivos? Dígame usted. Si son profetas, son candeleros, son testigos, son olivos, son ungidos. No estarán contradiciendo algo. El Espíritu de Dios mismo. Hasta que, oiga, y entonces se manifestará aquel inicuo que vendrá por obra de Satanás, a quien el Señor matará con el resplandor de su venida, y con el espíritu de sus labios matará al impío. El 7º espíritu es revelado en 2 de Tesalonicenses para aplicarlo en su segunda venida, por la orden de la palabra. Bueno, el que tenga oídos para oír, que oiga, y el que quiere debatir, debata, y el que quiera escudriñar, escudriñe, pero yo te digo que no voté la Escritura. Si la Escritura, mire, yo no he venido a traer paz acá, he venido a meter espada. No creen que he venido a traer unión, digo, he venido a meter fuego.
esta espada, pelearé con ellos con la espada en mi boca. La palabra va a dividir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y va a discernir los pensamientos del corazón. Si un versículo de la Escritura contradice tu doctrina, entonces escudriña tu doctrina, no el versículo. Porque la Escritura es eterna. Toda la Escritura es útil para enseñar. Me dijo un hermano, yo no le oigo a usted porque demasiado conocimiento suelta en público. Si es que esto es para un remanente. Esto va a quedar grabado porque estamos haciendo un ensayo de algo precioso. Ahorita tengo un equipo por ahí guardado para amplificar el conocimiento en estudios formales. Pero escúcheme bien, lo estoy diciendo esto por la pandemia. Estoy encerrado por este tiempo de cuarentena que tenemos, y del terror que está sobre la tierra, y de la enfermedad, y de la angustia económica, y de la angustia que viene. Por eso estamos ministrando esto. Para que el pueblo no tenga miedo. Para que si le va a temer no sea al coronavirus, sino al Señor. Y ya cambiamos la estructura. Cuando esta pandemia viene trayendo más cosas, va a traer guerra, locura, guerra, hambruna, hambre, guerra de toda clase. No tengan temor, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero el Señor no vendrá mañana. Vendrá en el día en que tenga que venir. Y no vendrá en secreto, como algunos dicen. No, vendrá en el día establecido por el Padre, desde la eternidad. Su secreto solo lo revela sus profetas, que no son sinónimos de escatólogos. Habla de sus voceros, que no son sinónimos de teólogos. Yo conozco toda esa teología, por eso estoy hablando así. La palabra escrita. Ahora, se recuerda a Chabaot, Pentecostés, y se profetiza para el fin. 2000 años después estamos aquí, con la misma unción del santo. No con la unción de Abraham, no, o sea que solo eran símbolos. Eran como gotitas que venían anunciando a la máxima expresión de la unción. Ahora, la congregación de Adonai, o la iglesia, o la cajal, o su tabernáculo, o su morada, que realmente todos son lenguaje alegórico, es el pueblo. Son la morada de Dios en el Espíritu. Efesios 2:20 dice, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Yeshua HaMashiach mismo, en quien todo el cuerpo, unido y concertado, va creciendo para convertirse en un templo santo al Señor. Y he sido edificado sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo la principal piedra, o la piedra del ángulo, o la piedra angular, Yeshua HaMashiach mismo. En él todo el edificio, bien ensamblado, va creciendo hasta ser un templo santo en el Señor. En él también vosotros, dentro de él, también ustedes, amados, están siendo edificio, para que lleguen a ser la morada de Dios en el Espíritu. Esa es la meta. Levantar su tabernáculo con los hombres, y que la nube de la gloria entre en ella en el fin de los días. Una esposa gloriosa, santa y sin mancha. El nuevo pacto trajo mejores promesas. Una vez el Señor le dijo a Moshe, reúne 70 ancianos y pondré el espíritu que está en ti, se lo pondré sobre ellos. Y aconteció que el espíritu del Señor vino sobre ellos y profetizaron. Pero habían dos que se habían quedado fuera del campamento, llamados Eldad y Medad, y les dice, y el espíritu reposó sobre ellos y profetizaron allá. Profetizar no es cualquier cosa, es que Dios hable por tu boca. Profetizaron allá. No estoy hablando del modelo de las iglesias actuales, estamos hablando de algo más profundo aún. Y profetizaron allá.
Y viene Josué y le dice, Señor mío, impídeselos. Y dice que Moisés le dice, ¿tú tienes celo de mí? Del ministerio. No, ojalá todo el pueblo de Elohim fuese profeta. El anhelo de Moshe. Y que Adonai ponga su espíritu sobre ellos. Pues eso va a suceder, amado. En los postreros tiempos, sobre todo su cuerpo será derramado su espíritu. Y habrá impartición de dones. Si alguno está negando los dones del espíritu hoy, que se la lleve de ministro. Quiero recordar algo. La palabra de ciencia, la palabra de sabiduría son parte del espíritu del Señor. El discernimiento de espíritu, el don de fe, el don de milagros y el don de hacer sanidades, la profecía, el don de lengua y la interpretación de lengua, que aparece en 1 Corintios 12. Es el espíritu que los produce. Que dirá, sí, pero es que eso no me madura. No sea muy maduro, se va a podrir. Mire, también está el fruto de la luz, que es el producto de una semilla, que es la palabra, que es amor, gozo, bondad, templanza, es personalidad, es siendo hechos a la imagen. Si niegan los dones siendo ministros, tú tampoco eres ministro, porque Efesios 4 dice que el rey sacerdote ascendió, y el mismo que ascendió es el mismo que antes había descendido a las partes más bajas de la tierra, el rey sacerdote, y ascendió a los cielos como sumo sacerdote y a recibir corona según Daniel 7, para ser establecido de rey en la tierra, y sobre todo llevando cautiva la cautividad de dones a los hombres, y estableció apóstoles, profetas, evangelistas, dones ministeriales. Yo creo en todos los dones, en todos los frutos, en todas las comas y tildes de la escritura, en cada versículo. Si no me gusta un versículo, yo no la escribí, yo solo he venido a leerla en este último tiempo, y doy gracias por la palabra, gracias por la Torá dada en el Sinaí, y gracias por la palabra y por el Espíritu derramado en el monte de Sión. Gracias por las dos alas de la gran águila, gracias por los dos ungidos que se manifestarán en la tierra. Es un símbolo profético, los dos olivos. ¿Qué representan estos dos olivos?, preguntó Zacarías. No es con fuerza, no es con ejército, es con mi espíritu, ha dicho el Señor. Si el espíritu no obra, en vano trabajan. Si el espíritu no va, usted no vaya. Y si aunque usted vaya es por gusto, hacer su negocito. Esto lleva un proyecto en el corazón del Padre. Cuando Él dijo, hagamos al hombre, era un lenguaje profético. Hagamos a Adán a nuestra imagen. Y eso está en el proceso todavía, según el Evangelio, o la buena noticia, o la Besorá. Bendito sea el Señor. Y oiga, si usted tiene el Espíritu sobre usted, ministre, puede hablar sanidad, puede hablar libertad a los cautivos, apertura de la cárcel, cambie el lenguaje, ore. Hemos estado pidiendo misericordia por esta pandemia, pero podemos decirle basta ya. Y también en la economía, en los días de hambre seremos saciados. El Señor delegó autoridad sobre el pueblo, un cuerpo, una fe, un bautismo. Guardando la unidad del Espíritu, en amor, el vínculo del shalom. Hay un solo cuerpo, un solo espíritu, así como ha sido llamado una sola esperanza de su llamamiento. Hay un solo Señor, una sola fe, Ejá de Muná, una sola inmersión, un solo Dios, un solo Elohim y Padre de todos, el cual es sobre todos, a través de todos y en todos. Vaya, ¿qué más quiere? Miren pues, el Hijo tenía el Espíritu arriba, abajo, en medio y rodeado. Usted también, el Padre, estoy hablando de los hijos,
El Padre está sobre todos, encima. Es de todo su cuerpo, todos somos hijos. El cuerpo está sobre todos, es por todos, o sea, a favor nuestro, y vive en todos. Así que está arriba, abajo, alrededor y en él. Por cuanto has puesto al Altísimo, que es tu habitación. O sea, vives en su casa, en él vives. Tu vida está escondida en el Mesías. Fuiste bautizados en un cuerpo. O sea, te sumergieron en el cuerpo. Envueltos en el Espíritu. Ustedes son más que vencedores, nacidos para la eternidad, para conquistar y reinar y gobernar sobre la tierra. Por su llaga fuimos curados. Los principados y potestades fueron exhibidos públicamente. Destruyó el que tenía el imperio de la muerte. Destruyó la muerte. Nuestra fe vence al mundo, al sistema religioso. Se hizo pobre para enriquecerte. Derramó sangre por tus pecados. Nos trasladó el reino de las tinieblas, reino de su amado Hijo. Mire, quítense todo miedo. Esta oscuridad está fea. Pero también no alimenta el miedo. Levántense en el Espíritu. Porque tinieblas cubrirán la tierra, mas sobre ti amanecerá el Señor. Dejen que se mueva lo que tienen adentro. Solícitos en guardar. Cuida el depósito del Espíritu. Aviven el fuego del don de Dios que hay en ustedes. Aviven, échenle aire, viento a la llama que tienen adentro. Soy la lámpara. Pónganla en alto. Él no quebrará la caña cascada al débil, ni apagará el pavio los que humeare. Él te llenará del Espíritu y con poder. Y los que no han recibido dones, deseen, lo dice, y oren por obtenerlos. Proclamo, decreto y ordeno, como dijo el Señor. Mire, la única manera que usted sea más que bendecido es que todo lo que el Señor dijo para él, pero es para su cuerpo, o sea, para usted y para mí. Todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Todo lo que él tenía es nuestro. Yo no sé quién lo va a creer aquí, yo sí lo creo. Su palabra me fue por gozo y por alegría del corazón. Y ojalá sean llenos del Espíritu y no lo estén celebrando una fiestita de recordación de alguien que le pasó algo y a usted no le pase nada. Levántese. Mire, este lenguaje no lo va a entender alguien si no lo vive, si no lo ha experimentado, si no fue escogido como discípulo, llamado, equipado y formado y ungido y investido del poder de lo alto. Un montón que andan de predicadores ahí. Shalom a todos. Hay un versículo en 2 de Corintios, capítulo 13, de 2 de Corintios. Así voy a terminar. 2 de Corintios 13. Dice, la gracia del Adón Yeshua Hamashiach, con la misericordia del pacto nuevo, la gracia del Señor Jesucristo, el Ahava, el amor de Elohim, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean sobre todos ustedes. Son 3 tiempos de manifestación. Primero fue el amor,
mostrado al morir el Hijo en la cruz. Luego, antes de morir, estableció su pacto de gracia. Y luego envió el Espíritu para unirnos en un solo cuerpo. Porque la meta es una esposa. Apocalipsis 22 dice: el Espíritu, el Ruach HaKodesh y la esposa dicen: ven. La gloriosa, santa y sin mancha. No puedo vivir sin agua. Eso se da en tabernáculo. No puedo vivir sin espíritu. Eso se dio en Pentecostés. No puedo vivir sin sangre. Eso se dio en Pesa. Paz a ustedes. Shalom a todos. Que el Señor les abra el entendimiento. Y ojalá sobrepasen